El siguiente tema es generalidades del vendaje y en específico vendaje de tobillo, por Vanessa Vázquez y María Fernanda Rodríguez. Según la Real Academia de la Lengua, el vendaje es una ligadura que se hace con vendas o alguna pieza de lienzo dispuestas de modo que se acomoden a la forma de la región del cuerpo donde se aplican. Los vendajes pueden clasificarse según su función, técnica o material empleado. Entre algunas funciones del vendaje se encuentran fijar medicamento en heridas y evitar infecciones, detener hemorragias, limitar el movimiento en articulaciones lesionadas, estabilizar alguna articulación y darle la correcta movilidad. Estos vendajes pueden ser rígidos, es decir, que limiten completamente el movimiento de la articulación en lesiones graves como fracturas, o un poco más flexibles de tal forma que solo ayuden a estabilizar lesiones menos graves como los esguinces. Como se mencionó anteriormente, los vendajes pueden clasificarse según su función. Dentro de esta clasificación tenemos a los de compresión, que son utilizados para lograr la disminución de edemas o de procesos inflamatorios, es decir, para facilitar el retorno venoso en pacientes con patologías vasculares. También se encuentran los vendajes de sujeción, que sirven para sujetar apósitos, férulas o proteger alguna zona anatómica sometida a presión. Por último, tenemos a los vendajes de inmovilización, que estos se utilizan para impedir la movilización de una determinada articulación debido a algún proceso traumático. Posteriormente, tenemos los tipos de vendaje según su técnica. El primero de estos es el vendaje circular, que se utiliza para vendar una zona cilíndrica del cuerpo o fijar el vendaje en sus extremos. El siguiente es el vendaje en espiral, que normalmente se usa en extremidades. Su función es compresiva y protectora. Se coloca llevando hacia arriba el vendaje en un leve ángulo, de modo que se cubra la zona que se desea. Las vueltas de la venda son paralelas y se superponen a las mismas en unos 2/3 del ancho. En este apartado también encontramos el vendaje de espiga, que se usa para miembros inferiores y en ocasiones para los superiores. Se realiza de igual forma que el vendaje anterior, salvo que vamos retrocediendo con la venda, de manera que las vueltas que se van superponiendo se crucen. Este vendaje tiene función compresiva y favorece el retorno venoso. El siguiente tipo de vendaje es en 8. Es de los más relevantes en articulaciones como rodilla, codo, mano o tobillo. Su función es la fijación de la articulación. El vendaje se inicia sujetando la venda bajo la articulación con varias vueltas espirales. Luego se realiza una vuelta ascendente que cubre la articulación. La aseguramos con vueltas espirales en la zona superior y después alternamos vueltas ascendentes y descendentes que se cruzan entre sí. Estas se van superponiendo a las anteriores en al menos 2/3 del ancho de la venda y dibujando la figura del 8. Para finalizar esta clasificación, se encuentra el vendaje recurrente o capelina. Se utiliza para realizar vendajes de cabeza, dedos o muñones. La última clasificación es según el material que se puede utilizar. Entre este tipo de materiales podemos encontrar la venda acolchada o de algodón, la venda de crepé o gasa orillada, venda elástica cohesiva, venda de algodón elástica y venda o malla tubular. En la anatomía humana hablamos un poco del tobillo, el cual esta es la articulación donde se une la pierna y el pie. El tobillo está constituido por 3 huesos, el peroné y la tibia, que pertenecen a la pierna, y el astrágalo, que forma parte del pie. La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior su mortaja articular o cúpula sobre la que se encajan la tróclea o polea del astrágalo. El malleolo lateral va a ser más voluminoso que el medial. Este va a descender más y por tanto se posterioriza más, lo que explica que exista una ligera oblicuidad, aproximadamente de 20 grados. Este es fibroso, un conjunto de ligamentos y músculos y tendones que contribuyen a la solidez de la articulación y hacen posible el movimiento de la misma. El esguince de tobillo es la patología más frecuente de esta articulación. Se produce cuando se fuerzan los ligamentos más allá de su amplitud normal de movimiento. Estos ligamentos se pueden estirar o desgarrar en forma parcial o total y sus síntomas varían dependiendo del grado de la lesión. Entre los síntomas generales se encuentran dolor, en especial cuando se soporta el peso sobre el pie afectado,
dolor ligero al tocar el tobillo, hinchazón, hematomas, amplitud de movimiento limitada, inestabilidad y sonido o sensación de chasquido al momento de la lesión. En la imagen de la izquierda podemos apreciar los ligamentos que pueden ser lesionados durante un esguince, mientras que en la segunda imagen podemos apreciar los 3 grados de esguince según el daño que pueda presentar el ligamento. En la primera parte se puede apreciar un ligamento normal, mientras que en el grado 1 se demuestran desgarros microscópicos. En el grado 2 un desgarro parcial y en el grado 3 una ruptura total. Ya entrando al vendaje de tobillo, este se emplea tanto en la prevención de las recurrencias del esguince de tobillo en la actividad deportiva como en el tratamiento completo de esta frecuente patología. El primer vendaje específico para tobillo es el que se realiza con una venda elástica, llevando a cabo la técnica en ochos. El siguiente es el vendaje de Robert Jones. Este se utiliza sobre todo para ayudar en procesos de desinflamación y antiedemas. Por último, encontramos el vendaje funcional, que en la actualidad es bastante común utilizarlo en deportes como el fútbol. Es un estabilizador de tobillo que se utiliza principalmente para prevenir lesiones. En el siguiente video se muestra cómo se le realiza el vendaje funcional a un jugador profesional de fútbol del Real Madrid. ¿Qué hacer? El paciente se colocará sentado en el extremo de la camilla con la extremidad que se vendará en extensión y la pierna contralateral flexionada. El tobillo se dispondrá en 90 grados y con cierto grado de eversión. Pediremos que mantenga la posición durante toda la realización del vendaje. Se puede conseguir apoyando la rodilla del profesional en la cabeza del quinto metatarsiano, de forma que imprima una fuerza y eversión y mantenga la flexión. En las medidas de protección, en un primer paso preparamos la zona a vendar. Para esto rasuramos la piel o no si no es necesario. Limpiamos con alcohol o aerosol adhesivo si pretendemos colocar directamente el vendaje sobre ella, o colocamos un vendaje de protección cutánea o pretac, utilizando venda específica de espuma fina o vendaje tibular, elástico, de algodón o venda de papel, dejando la piel libre para la colocación posterior de los anclajes. Se deben proteger los relieves óseos mediante un almohadillado con algodón o espuma. En concreto, la base del quinto metatarsiano en forma de O y de ambos maleolos en forma de U, para el maleolo externo, y en forma de L para el interno. Tenemos las tiras de anclaje. Este paso es colocar la primera tira en el estribo superior. Para ello comenzamos en la cara medial de la pierna, dirigimos la tira hacia el puente del pie que rodeamos. En este punto se realizará una tracción suave de la tira adhesiva, pegándola a continuación sobre la cara lateral de los anclajes proximales. La siguiente tira activa se dispone en el pie, comenzando por la cara interna de los anclajes distales, rodeando el talón por encima del calcáneo y realizando tracción ligera en este punto, hasta terminar la tira en la cara externa del pie. A continuación se disponen 2 o 3 tiras alternas en la misma disposición que las dos anteriores y otras un poco más posteriores para cubrir
el LPPA y el LPAP. Tenemos la tira en 8. En esta se coloca la tira en posición media, cubriendo el maleolo interno. Quedan 2 cabos, uno anterior y otro posterior. El anterior cruza la cara anterior del tobillo, que es la garganta del pie o zona superior del empeine. Luego va al lado externo del tobillo y termina cubriendo la planta en la zona del calcáneo. El cabo posterior cruza el tendón de Aquiles, va por el lado externo del pie, pasa a la planta y termina en la cabeza del primer metatarsiano. En las tiras de refuerzo o bloqueo existen muchas variantes de tiras de esfuerzo. Lo ideal es que el profesional se familiarice con una de ellas y las emplee en su caso. Posiblemente sean las más importantes del vendaje, ya que produce una eversión del talón que impedirá la reproducción del mecanismo original de producción. Tenemos también la tira en espiral. Esta es donde la parte media se aplica en diagonal sobre la cara externa del calcáneo. El cabo proximal remonta de forma helicoidal la pierna, terminando en el anclaje superior. El cabo distal se enrolla en hélice sobre la piel hasta el anclaje inferior. Aplicando así, se debe realizar una fuerza de reversión. Y como último vendaje tenemos el encofrado. Con el encofrado se aumenta la estabilidad del vendaje, así como su duración, y se pegan los cabos que quedaron al aire, a la superficie de la piel. Se realiza mediante tiras abiertas en la cara posterior. Se puede usar cerradas, pero sin apretar y evitando hacerlas circulares. Es decir, que en la cara anterior sean más bajas que en la posterior, por riesgo de comprometer las circulaciones venosas. Es preferible utilizarlas abiertas. El encofrado de excluir la parte inferior de la articulación del tobillo, que viene siendo la garganta del pie, ya que limitaría mucho la flexoextensión del mismo. En esta zona es preferible utilizar más tiras que se cruzan en X.